soy Jorge Duque. Hola, soy Simón Ramón y esto es Academia BOCF 2021. Y hoy el tema que nos convoca es hablar acerca del fashion film y su relación en el universo de la alta costura o las implicaciones que ha tenido en el mundo de la alta costura en el diseño de vestuario. De acuerdo. Y creo que también podemos elaborar un poco alrededor de... es un momento propicio, podríamos decir, para el fashion film. Completamente. Mira que de hecho, mientras estuvimos todo el tiempo concentrados en el confinamiento, porque no voy a hablar de la pandemia, que es algo que no se ha acabado, pero el confinamiento sí nos llevó a mirar nuevas maneras en cómo nosotros, como diseñadores de moda, mostrábamos nuestros trabajos. Y en la alta costura fue donde más lo pudimos palpar. Realmente en el 2020, en la temporada de alta costura otoño-invierno, todas las colecciones se presentaron en el formato de fashion film. Entonces sí hubo como una consolidación de un formato que viene madurando de años atrás. De acuerdo, y yo creo que a eso se suma un poco que no es solo el fashion film el que viene sufriendo una disrupción dramática, sino todo el universo audiovisual. Y eso le abrió un espacio al fashion film que además yo creo que tiene un asidero chévere en lo que está pasando en las redes sociales. Un segmento que realmente ha sufrido como cambios vertiginosos en el último año. Viene como creciendo a pasos agigantados en la última época, en la última década, con la proliferación de la comunicación en redes sociales, pero en el último año ha hecho casi que un salto cuántico. Pero antes que nada de eso, me quiero presentar para ponernos en contexto de qué es lo que estamos hablando. Yo soy Jorge Duque, diseñador de modas. Soy un hombre de 47 años y actualmente me dedico al universo de la alta moda y a la creación de moda. ¿Por qué digo actualmente? Porque pues, en esto no hay certezas. Probablemente en 10 años descubriré que me encanta vender verduras y si eso me hace feliz, pasaré a ese lugar. Pero hoy me convoca y me fascina el discernimiento de creación de moda. Y lo hago a través de la alta moda en un taller aquí en Bogotá. ¿Y él es Simón? Yo soy Simón Ramón, soy productor de cine, estuve mucho tiempo metido en temas 100% de producción de largometraje y recientemente empecé con temas de desarrollo de contenido y creo que pues, en ese tema con Jorge hemos venido trabajando en una serie de cosas que nos han llevado a discutir de todo esto de una forma muy interesante. Y también estoy metido en el manejo de la inversión extranjera en temas audiovisuales. Así que hay como un maridaje aquí de la conversación y Simón y yo nos unimos en que primero nos encuentra un concepto que nos parece seductor desde lo creativo. Dos, cómo lo comunicamos. Y dentro del fashion film sí hay una conversación que nos convoca y es justamente un concepto, una narrativa de moda y su función dentro del merchandising, no cómo lo vendemos. Al final del día esto es una industria que tiene que vender un producto. Somos un segmento de consumo muy grande en el planeta y el cine ha sido permanentemente un nutrimento, lo veníamos conversando, un nutrimento no solamente inspiracional, sino de tendencia y de guía, y ha sido como ese lugar en el cual nosotros traemos historias como de un imaginario y la traemos a la realidad y la volvemos producto de moda. De acuerdo, de hecho dentro de la conversación surgió un tema muy interesante y es que tratando de entender un poco la génesis del fashion film, incluso antes de que se planteara como un producto con un nombre propio y establecido, terminamos hablando de Breakfast at Tiffany's como algo que medio instintivamente proponía como todos los pilares sobre los que hoy en día se puede llegar a parar el fashion film. Y sí es una génesis, literal, porque al final del día esa narrativa se construye alrededor justamente de un concepto de moda, como también lo hacía Fellini en sus películas a la luz del surrealismo en el cine. Entonces sí hay unos pasos que son la génesis, pero no se configuraba como tal en un fashion film. Ahora, hablemos del fashion film si realmente podemos hablar de él como si fuera un género del cine. Eso sí no lo sé todavía. Sí, esa discusión es muy interesante porque en este momento cuando vemos que hay un clima propicio para la proliferación del fashion film y donde vemos que las redes han sido esa plataforma para que todo esto se dispare, empezamos a preguntarnos si esto va a ser un género o un formato. Las redes justamente porque dentro del formato de las redes precisamente la inmediatez, la velocidad, el tiempo en el que están hechos los videos ahora, los formatos Lo visuales, efímero. lo efímero, el concepto de contemporáneo, es terreno fértil justamente para la creación de conceptos de moda a través de lo fílmico. Sí,
De acuerdo. Resulta que ahora inclusive para vender moda, Simón, el cliente mío puede estar aquí en Bogotá, pero también conceptualmente hay una persona dentro del micronicho que yo quiero vender en términos de concepto que viva en Hong Kong o pueda estar en Lima o en Quito o en New York. Al final del día ya un segmento poblacional de consumo no se delimita geográficamente. Es alguien que está en el planeta y que nos podemos comunicar con él a través de las redes sociales o la comunicación de redes sociales o de la comunicación audiovisual. Sí. Entonces, si yo, por ejemplo, me enfrento a un fashion film y cuento con un equipo como el tuyo para poderlo hacer, en mi cabeza como creativo hay una narrativa. Hay una película que ha existido por siempre, de hecho siempre ha existido. Ahora en el fashion film cristalizamos una idea que está en un imaginario básicamente. Y a través de eso uno cuenta como una historia, no necesariamente en el fashion film hay venta de producto. Es una cosa que se queda más como en el concepto. Es por eso que uno sí podría pensar eventualmente que es un género, o que se va a configurar como un género híbrido. Que se va a configurar como género. Yo también creo que se va a configurar como género porque tiene lo que tú dices, cuando no estamos tratando de vender, sino que estamos tratando de transmitir la idea. Un storytelling completo. Y con Jorge, desde que conozco a Jorge, siempre digamos, las conversaciones han girado un poco en tratar de entender de dónde vienen las inspiraciones de tus colecciones. Y eso termina volviéndose un poco en lo que moviliza el fashion film. Sí. Sí, o sea, un fashion film de alguna manera se vuelve una herramienta para contar algo de la pieza. Tiene que haber una narrativa. Claro. Y acude a la inspiración, solo Sí. que ya no en el textil, sino en una pieza. Apela justamente a esa conversación íntima que tienen las marcas. Si vamos a hablar del producto y el mercadeo del producto, esa es otra conversación, pero en el fashion film como tal se apela justamente o a la inspiración, a la emocionalidad, a la historia que se quiera contar, o sea, todo tiene que ver con la narrativa, cómo se compone desde lo estético y de lo visual, y eso ya sí puede parecer un género. Claro. Pero eso me parece fascinante porque es una herramienta que, digamos que por su amplitud de contenido estético y sonoro, se vuelve una herramienta muy eficaz para comunicar algo que a veces en la pieza misma, y lo digo porque en las conversaciones que he tenido con Jorge, me ha parecido fascinante cómo una pieza textil tiene un contenido simbólico tan profundo que terminamos hablando a veces y me ha pasado, terminamos hablando de la historia del país en una pieza. Sí. ¿Sí? Y ahora esto, cómo se extrapola a una pieza que habla de eso, pero a través de una pieza audiovisual. Pues porque la moda en su core más íntimo es un manifiesto de contemporaneidad, semántico. Hay un tema de antropología en su configuración, como en toda su creación. Es necesario, y la ropa es un sustrato estético, es el universo plástico. Vuelvo y repito, no quiero hablar del mercadeo de ella, ni si es comercial, ni si no es comercial, o cómo la vamos a montar en términos de merchandising, pero es necesariamente un manifiesto plástico. De acuerdo. Y el cine sí tiene que ver con eso. Entonces hay como, ¿cómo se llamará eso? Una hermandad probablemente dentro de la relación que ha tenido toda la vida la moda y el cine, porque es que el cine, desde que es cine, la moda ha estado al lado. De acuerdo. Y yo creo que ahí, rescatando un poco lo que dices, hay un tema muy interesante y es como el fashion film es un poco el metalenguaje de esa hermandad. Sí, señor. Porque siempre han estado unidos, pero han estado unidos en un producto en el que, claro, como el cine siempre ha priorizado la narrativa dramática, Sí. la forma en la que se visten los personajes se usaba muchas veces como un tema accesorio dentro de una narrativa de personaje. Cuando cogemos el fashion film y decimos vamos a tomar este elemento. Cambia el sujeto y lo convierte en el eje central de esa conversación. Exactamente. Eso me parece que hace que la pieza en sí misma, y hablando pues de si es un género o no, tenga una riqueza increíble el fashion film. A mí me parece fascinante, pero también todo el tiempo con el fashion film, que aclaro que no tengo en mi haber muchos, hay una disyuntiva permanente y tiene que ver también con lo que veníamos hablando en el taxi. Aclaro que esta conversación previa la tuvimos en el taxi, porque esto invita como a tener una conversación multidireccional, el fashion film. Nunca podremos definirlo, no podemos delimitarlo. Realmente tiene muchísimas direcciones en las que lo podemos dirigir. Pero hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, como con la
la contemporaneidad, con los anacronismos, que es como el gran enemigo de la moda. Y en el cine, que suele ser anacrónico a veces, ahí es donde hay como una disyuntiva. En cómo uno filma, cómo hace algo, pero la intención de que permanezca todo el tiempo no es una buena intención para el fashion film, yo creo. Él debe siempre ser contemporáneo, debe tener algo que deje el tiempo, porque la moda tiene esa velocidad. Y si uno renuncia a esa velocidad, sí, estamos pecando. Entonces, ¿dónde se va uno más hacia el cine? ¿Dónde se va más hacia como la propuesta de moda? Voy a traer un ejemplo. Vimos el año pasado la colección de Dior, que fue Trend Topic, con su fashion film de las hadas y como unas ninfas, bellísimo además, la puesta en escena fantástica, la dirección de arte fantástica, bueno, la hechura de los vestidos es una cosa maravillosa, pero nunca tuvo la intención de que se quedara como una pieza en el tiempo suspendida. Era una temporada enmarcada en una temporada de moda. Y ahora luego llegó la siguiente con el circo. Y van pasando de esa manera. Y al final del día creo que la narrativa general es cuando uno tenga como una historia muy larga de fashion films para poder contar el ADN de una marca. Pero la pieza en sí misma se queda simplemente enmarcada en una temporada. Y eso sí le da un sentido de ser efímero, que me parece muy interesante. Y es que yo creo que hay una serie de elementos y yo creo que todo esto está en análisis porque el fashion film, como tú lo dices, está metiéndose en una tendencia muy particular que nos ha traído las redes. No solo por lo que mencionas, obviamente no soy el más versado en el tema, pero no se me olvida el fashion film con Kristen Stewart, creo que se hizo el año pasado, y son cosas que como formato se mete en el tema de lo efímero y juega con eso, porque como se pliega a las colecciones, no está pretendiendo ser lo anacrónico que decías tú del cine. Exacto, mientras se adoce ese concepto y siga estando en el terreno moda, él puede tener puede ser, yo no sé cómo se llamará, pero puede tener muchos segmentos o continuaciones, si es que es la palabra. De acuerdo. Y no pretendemos que juegue a hacer lo que es el cine, que conserve esa memoria, no. Porque en la moda sucede y en el fashion film va a suceder. Pasa la temporada, pasa el fashion film y llega uno nuevo. Pero inclusive si la narrativa de la marca lo permite, puede ser temporada tras temporada la continuación de uno con el otro. De hecho, en moda hemos visto que una persona puede ser la musa permanente de una marca. Uh-huh. Y el ADN recae y se filtra y se tamiza a través de esa persona. Eso puede suceder también en un lenguaje de fashion film. Sí. Máxime ahora que, por ejemplo, con el tema de las continuidades, con el tema de la demanda de la moda, en que la moda, por ejemplo, en términos generales, se está volcando hacia el slow fashion, hacia una moda más lenta en sus lenguajes, en la comunicación más directa, se subsegmenta con sus usuarios. Los usuarios ahora quieren tener historias como más personales, más comunicativas con la marca, están listos justamente para recibir fashion films de esa marca con los que ellos puedan sentirse completamente identificados, no solamente en una temporada, sino también en el tiempo. Sí, eso me resulta fascinante, que haya piezas que, o sea, acompañados obviamente por el diseño de moda, pero haya piezas que en sí mismas se vuelvan icónicas del fashion film y logren romper con la temporalidad solo por el hecho de haber sido piezas, obviamente con todo el contenido de moda que tienen, pero que se vuelvan inmanentes un poco por lo que lograron como piezas audiovisuales, que creo que ahí se separa un poco de la moda también, o sea, logra una identidad propia la pieza. Sí, claro. Sin nunca dejar de lado la moda, obviamente. Se vuelve plástica. Claro. Miren, por ejemplo, una marca como Del Pozo, que fue probablemente que yo tenga en mi memoria como fashion film, uno esperaba cada temporada el lanzamiento de Del Pozo, donde no solamente estaba la colección de alta costura, sino que también estaba el fashion film. Y sí había una continuidad en temporada tras temporada, dibujada en el surrealismo, en el minimalismo, un tema constructivista súper bonito. Y uno lograba sentir una hilatura conceptual dentro de cada uno de ellos. Y a través de eso yo lograba crear piezas audiovisuales que el propósito o ni siquiera el resultado fue un conocimiento profundo de mucha gente adepta que ganó a la marca. Desafortunadamente ya cerró. Claro. Pero uno entendía la marca y lograba adherirse a ella, no porque yo pudiera tener una pieza de Del Pozo, era porque yo era fan de su universo estético. Claro. Eso sí puede lograr el fashion film. Sí. Y ahí estás yendo, creo, a un tema interesante sobre tu pregunta, y es si esto puede llegar a volverse una serie. Ahí hay y lo veníamos discutiendo, el componente narrativo del fashion film es algo que varía. Hay unas que tienen una pretensión más narrativa, otras que lo abandonan por completo y que son solo piezas plásticas y estéticas.
pero yo creo que en la evolución misma del formato va a haber eso. Tú ya empiezas a mencionar algo que tiene dentro del concepto subyace algo serial, algo que tiene una serie, ¿no? Nos tocaría delimitar y acotar cuáles son los elementos que tiene que tener un fashion film para que sea un fashion film, porque de lo contrario una serie de reels de Instagram puede ser un fashion film, según como lo miremos. Claro. De acuerdo. Bueno, y con todo este boom de las redes sociales, de todas las como marcas de redes sociales que hay, la cantidad de contenido, porque hubo un boom en el confinamiento de contenido audiovisual, donde cada 3 segundos tú veías un video nuevo y la gente se aventuraba justamente a grabarlo en nuevos formatos, puede ser el vertical, hasta formatos circulares que estamos viendo ahora. Es difícil uno caer en cuenta realmente o cómo lo delimita uno para saber si algo es un fashion film o no lo es. Yo, que no tengo el vademecum que dice cuál es y cuál no es, me atrevería a pensar que tiene que ver mucho más como el lenguaje con una intención de mercadeo para poder entender si algo es un merchandising puro o como si se antepone el lenguaje plástico sobre el mercadeo. Porque a veces vemos fashion film que realmente no muestran gran cantidad de producto. Y eso sí lo comprende uno ahí como un fashion film, pero ¿dónde están esos límites que les llevan a uno a entender qué es un comercial o qué es un fashion film? Sí, y yo creo que como la naturaleza de la pieza de nuevo está evolucionando constantemente, sería muy difícil en este momento atreverse a categorizar y a definir cuáles son los límites de un fashion film y si un comercial puede o no ser un fashion film. Y más cuando, como tú lo dices, quizás las piezas que se están mercadeando en la pieza cada vez empiezan a ser menos necesarias porque, como lo hablábamos al principio, puede ser el vehículo para transmitir una idea más que la colección misma. Entonces, creo que ahí la frontera es muy delgada. Es la narrativa. Exactamente. Es determinante. Porque una cosa es que vos veas un lanzamiento de un perfume de Versace que te dicen Versace, 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 mientras la mujer tira los labios y se tiran agua. Y uno dice, claramente me estás vendiendo un perfume, un splash. Pero la otra es cuando a veces ni siquiera ves el producto y hay una narrativa y se pretende mostrar el core de una marca o manifestar el ADN o contar una historia de una inspiración, y eso ya es más fácil para nosotros comprenderlo como fashion film. Cito a Lisa, es muy difícil. Ahí voy a citar a Lisa Simpson y es preciso escuchar las notas que nos está interpretando el músico. Es eso. Sí, exactamente. Es eso, porque hay muchas cosas que van en la idea. Es que los Simpsons son demasiado Son sabios. lo máximo. Hay cosas que van en el concepto de la moda que no están precisamente en el textil. Y yo creo que eso es lo más bonito de la moda y que además te lo he escuchado a ti siempre. Pero es que eso es lo más bonito que tiene que tener un fashion film. De hecho, según yo, es lo rescatable. De acuerdo, de acuerdo. Hay marcas que solo existen por eso. Yo, como un amante del ejercicio creativo, y me gusta como la exploración plástica y pensar en el vestido y el vestido por el vestido, no por venderlo, considero que a mí me gustan y me hacen falta los dos formatos. El show de moda como tal, porque me permite ver la narrativa a través de las prendas hechas en 360. Y el fashion film me permite entender el universo estético. Porque no necesariamente el fashion film te tiene que mostrarte una colección. Pero sí te pone en contexto desde lo emocional. Yo realmente me emociono viendo fashion films. Me queda como en la mente, me queda en la memoria, como la impresión de lo que vi, pero a mí también me sigue gustando muchísimo y me parece fundamental la narrativa del desfile, del show, de verlo. De hecho, mira que están los dos, volvimos otra vez como a salir a reactivarnos y los dos están en un 50-50. Difícilmente uno va a reemplazar al otro. Yo lo que creo es que van a convivir. Uno va a contar la historia de la marca y el otro va a contarnos a través de la colección lo que está sucediendo. Y yo siento que son muy complementarios, sobre todo si uno tiene en cuenta la experiencia que es estar en una pasarela y lo que se siente en una pasarela. Y, de nuevo, la herramienta tan poderosa que se convierte en fashion film para contar mucho más de lo que está en el textil. Entonces, creo que ahí... uno es compañero del otro o uno es complemento del otro. Exactamente.
Y lo veníamos discutiendo ahora porque esta Pero discusión... es un escenario ideal no poder producir un desfile y luego producir un fashion film. Es un escenario Claro. absolutamente ideal. Claro. Que yo no puedo. Claro, porque va a tener todos los lenguajes a mano. Pues claro. Sí, Que a la pieza. claro. Sí, de acuerdo. Y lo veníamos discutiendo también con el tema de la experiencia de ir a cine. O sea, porque es que estamos en un momento del mundo en el que todo esto está en juego. O sea, como que el establishment está cambiando y la forma de consumir contenido cambia. Y de alguna manera, pues ir a una pasarela tenía algo de eso, Y ¿no? la incertidumbre guía también ahora todo el mercado, todo el sistema de mercado está guiado por la incertidumbre. O sea, al final del día, inclusive las decisiones de compra están guiadas por la incertidumbre, no por la certeza de querer algo. Totalmente, totalmente. Y el fashion film ha sido la excepción en esa influencia. Mira que, lo voy a decir públicamente, o sea, no tengo ni el presupuesto ni la infraestructura para estar montando fashion films. Porque no es agarrar una cámara y salir corriendo detrás de una pieza o filmar una maquinita cosiendo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un documental que muy amablemente tú grabaste. Que solo en la perspectiva del tiempo podemos entender que hubiéramos mejorado, que se hubiera contado mejor, que hubiéramos agarrado, pero vimos de primera mano la creación de una colección y el manifiesto cuando existió. Y tú lo pudiste grabar todo. Claramente un fashion film no tiene la pretensión de ser un documental, ni viceversa. Porque tiene unas intenciones completamente diferentes. Entonces la intencionalidad es importante. A mí me hubiera gustado hacer un fashion film de esa colección. Pero implicaba montarnos en un ejercicio estético de producción importante, donde en ese minuto hubiéramos podido hacer una narrativa bonita de lo que significaba una inspiración. Y voy a irme a ese lugar. Eso fue hace unos 2 años que estuvimos juntos, ¿no? Sí, mistura. ¿Cierto? Sí. Pero viste de primera mano el inicio inspiracional, el desglose, cómo se sustentaba creativamente. Una cantidad de cosas, con sus más y con sus menos. ¿Cómo te hubieras imaginado un fashion film para eso? Es que es muy... Lances al vacío, pero... No, porque es que eso ya es decir, dame un edicto de qué quieres. No pretendo que me hagas un edicto, pero... Porque ¿qué tú lo habría dijiste al sido? principio, Sí. la intención es básica. O Sí, sea, claro. la forma en la que nos aproximamos a la colección era... Es fundamental. Era Si no, completamente puede haber. documental. Desde el vacío es imposible hacer un fashion film. Claro. Ya habiendo conocido la experiencia, yo creo que habríamos tratado de recrear. Había cosas interesantísimas en tu narrativa sobre la inspiración de los Sí. tótems y demás. Sí. Yo creo que instintivamente, muy rápido y un ejercicio Y a mí eso me improvisado. marcó mucho. Ojo, cuidado que es que para mí es cuando logré descubrir, a través de lo que hacía contigo, logré descubrir que la mujer que yo vestía y la que sigo vistiendo busca constantemente ser un tótem. Sí. O sea, hay un establecimiento como de identidad en ella. Claro. Y yo creo que habríamos perseguido eso. Sí. Porque además como hablamos ahí de temas como de lo onírico y de lo representativo y un poco de lo surreal. Del pensamiento mágico. Claro. O sea, Yo creo que habríamos pero de nuevo, es el primer instinto sí, porque no quiero y entrar eso a se que tenemos elabora. a mundos gráficos a contar, ay, me hubiera imaginado el vestido así, porque es que una conversación ya, de hecho, no viene el caso. Claro, Pero... porque además ese tipo de cosas, o sea, es el principio de la conversación, que estamos teniendo, pero de ahí habríamos elaborado la idea hasta llegar a algo que de verdad lo hubiera representado. Entonces la dinámica es una incorporación profunda de los cineastas con el equipo creativo de diseño. Eso es lo primero que hay que hacer. Un link. Para poder comprender que ustedes se metan en la cabeza de nosotros y a través de sus herramientas narrativas puedan contar lo que yo quiero contar. Básicamente eso es un fashion film. Sí. Es como una co-creación casi siempre. Y eso sí lo he notado en todos los fashion films. De hecho, cuando veo festivales de fashion film y cuando veo... No son las marcas. Hay una gran diferencia. Son siempre co-creaciones. Dentro de un equipo de narrativa y la dirección creativa de una marca en particular. Sí. Nunca tienen el nombre de alguien o de un director o de un diseñador. Son co-creaciones. Es muy importante. Sí, para poder encontrar una narrativa. Sí. Porque para mí eso sería fundamental. Y es que a pesar de que lo que prevalece es lo estético, encontrar un arco en lo narrativo de la colección, porque las colecciones de Jorge tienen eso, tienen una narrativa de pieza a pieza. Entonces sí, eso habría sido que te fundamental. contratan de una, no sé, de Lonely.
Y también puede haber un fashion film ahí, Pero- desde una narrativa específica. Claro, habría que encontrar la narrativa. Entonces, es el eje central sobre el cual se construye un fashion film. Claro. Lo digo porque conozco más o menos la narrativa tuya y conozco Claro. la de esa colección, entonces habría tratado de seguirla, porque y uno podría extraer una historia. Claro. Y podrías montar unos personajes en la historia de Mistura. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy pensando en mi nueva colección, Simón. Y estamos ahora montándola. Y entonces a mí hay un cuadro en Madrid, en el Museo del Prado, que es el Jardín de las Delicias, del Bosco. El infierno, el purgatorio, la tierra, el cielo, los animales fantásticos, las relaciones fantásticas, lo que somos los humanos, lo onírico, lo mágico, una cantidad de cosas raras. Y a mí me está moviendo eso profundamente para hacer mi nueva colección de novias. Y me estoy imaginando porque los vestidos de novia ahora son extremadamente performáticos. Vestidos hechos con cáscaras de huevo, o vestidos hechos con látex, con caucho, novio y novia vestidos igualitos, y pajecitos y toda la corte y todo el mundo va vestido igualito. Y para mí el performance es fundamental en la creación de esto. Y quiero un show de moda, o sea, quiero el desfile porque me parece lindísimo. Pero me estoy imaginando recrear un poco como estos animales y estas monjas del Jardín de las Delicias y la sodomía y una cantidad de cosas que están detrás del universo de novias, porque hay un ejercicio como de sometimiento muy grande en eso. Según yo, estoy procurando colocar como en contexto mi pensamiento. Y el fashion film tendría que contar todo eso, pero ni siquiera lo contaría desde el vestuario, lo contaría desde lo emocional. Claro. Entonces, mira que son ejercicios en el fashion film que siempre tienen que ver con la co-creación. Son son multicapa y son multidireccionales. Por eso es tan difícil acotarlo, por eso es tan difícil delimitarlo, por eso es tan difícil ponerle contexto a algo que se llame fashion film o no se llame. Estamos todavía muy crudos en esa configuración, y pasará un tiempo que podamos permitir que él madure y se autocuestione y se transforme para poder decir si se convierte en un género o en un impulso o en una nueva moda, qué sé yo. Sí, y hay otra cosa que me parece muy fundamental sobre el fashion film, y es cómo dentro de un universo que es tan de nicho, cuando hablamos de quién consume el fashion film, cómo se las arregla la evolución del formato para trascender ese nicho. Porque creo que ahí hay algo importante. Que tenga un nicho constituido es muy bueno, porque crea una conversación y hay alguien con quien conversar, un interlocutor, pero si el fashion film no logra atravesar ese límite, pues siempre se va a quedar muy en un universo que le va a permitir estar muy cómodo. Yo creo y que muy delimitado, no le Claro. va a permitir trascender. Claro. Y los formatos tienen que trascender para poder que ellos adquieran como su propia historia y adquieran como ¿qué se llamará? Su configuración final. Que un día podamos, desde la definición, poder decir un fashion film es esto. Hoy no lo podemos decir 100%. sí. A mí me cuesta todavía pensar en él. Sí, de acuerdo. Sobre todo porque está en plena evolución. O sea, es que se vio enfrentado a lo que hemos venido hablando, y eso, pues, lo que hace es que va a promover una serie de cambios. Por eso es tan difícil aterrizarlo. Pero yo sí creo que la audiencia en eso es fundamental, y que que logre encontrar otros nichos fuera del nicho de moda es algo súper importante, y creo que pues, es el camino en el que está, más cuando es un tema tan inmediato y tan en redes, y que se va a mover tan rápido. Ahí pues es una oportunidad, pero pues, también es una amenaza para el mismo formato. De acuerdo. Puede implosionar. Sí. Creo que por primera vez Colombia está jugando al nivel, pero esto no solo le está pasando a Colombia, está pasando a todo el mundo. La digitalización y la disrupción digital pone a Colombia a jugar al nivel de todos, porque ya no hay una barrera física de transportar los materiales para que se vean en otras partes. Ahora, cuando usted lo cuelga, su audiencia es el mundo, y cuál va a ser su audiencia depende de la calidad del contenido. De acuerdo. Y yo creo que ahí... Porque si hemos madurado y hemos avanzado en temas en la capacidad que tenemos para producir, en las herramientas disponibles para poder producir, no solamente legales, sino también como herramientas disponibles. Y vuelvo y repito, nosotros en lo que más tenemos que meterle la ficha es en la narrativa, en comprender las narrativas. Es que el problema, ¿sabes cuál es? Según yo, y lo digo públicamente, es querer pretender ser lo que no podemos ser.
casi siempre en moda ha sucedido y ha pasado, y me quedo en el terreno del vestuario y de la moda, siempre nuestro problema ha sido como diseñadores pretender ser lo que ya existe. Esa pretensión permanente de que mis marcas parezcan italianas o parezcan francesas o parezcan asiáticas o parezcan neoyorquina. Nunca como con la identidad de decir, yo soy esto y ya está. Y solamente hasta que reconozcamos lo que nosotros somos vamos a poder contar la historia como desde ese lugar y nunca con la pretensión de querer parecer algo. Sí, pero creo que va de la mano un poco con cuando nos enfrentamos a no tener que solo servir el nicho al que estamos acostumbrados, que es el nicho colombiano, sino nos enfrentamos a un nicho más regional. Tenemos que sofisticar lo que somos y la narrativa propia, pero hacerla atractiva para las audiencias que no la conocen. ¿Y eso cómo se hace? Yo creo que ese es el ejercicio interesante en el que estamos. Porque veníamos de muchos años generando producto para el mercado nacional. Lo local por lo local. Lo local por lo local. Y claro, todos sabemos y entendemos los códigos. Porque estamos acá. Ahora, el reto es muchísimo mayor. Y esto no es un reto solo del fashion film. Esto es un reto del contenido en general. ¿Cómo vamos a hacer para poder traducir eso que nosotros entendemos en códigos y volverlo un contenido que sea digerible para por lo menos para la región? O sea, porque ahora ponerlo en digital es ponerlo en la región, pues ponerlo en el mundo, obviamente, pero siento que el primer mercado es el mercado de la región. Entonces, ahí vamos a tener que sofisticar la narrativa. Yo creo que desvirtúa un poco el tema, pero sí vamos a tener que hacerla más fácil para digerir. Esto es como cuando uno va a plantear una tesis desde el punto de vista epistemológico. Estamos apenas en la fase de planteamiento del problema y el discernimiento como de la situación. Yo sí considero que estamos en un terreno muy fértil. Hay condiciones dadas para hacer muy buen contenido desde el fashion film, que es lo que nos convoca hoy acá. Pero apelo porque justamente desde lo creativo hagamos piezas que realmente conmuevan y ganen como adeptos y lleguen como en su máxima difusión posible. Sí, yo también creo que la fase es esa, es la fase en la que se está tratando de entender todo. Completamente. Pero no podemos desconocer que mientras que nosotros estamos tratando de entender el género o el formato mismo está evolucionando. Ya hay demanda. Claro, el mundo va a millón. Completamente. ¿Sí? Pero nos podemos pegar como colombianos un poco como de los nuevos manifiestos de moda. Llámese el slow fashion, llámese la moda circular, llámese el upcycling, una cantidad de cosas que nos permite bajarle un poquitico como la velocidad y la nota para no llegar a donde no podemos llegar por temas de infraestructura y cultivar ese terreno y hacerlo un poco fértil. Estamos como mirando estas capas germinales que yo sí creo que en eso yo soy muy optimista. Sí, y además porque el universo digital lo que nos pone a nosotros es en una situación muy democrática en la que el acceso al medio lo tenemos todos. Completamente. ¿Cómo vamos a dar la pelea que ya es del universo creativo? Es donde empezamos a estar en etapa de discernimiento. Eso queda como en los interrogantes. Sí. Y como esto se nos puede volver demasiado largo, pues yo creo que ya es el momento de parar la conversación. Simón, gracias. No, a ti. Ha sido muy, muy interesante estar hoy acá y poder hablar de este tema en un momento en el que hay tanto clima para esto. De hecho, creo que con más preguntas que con respuestas. En serio, me voy más pensativo para mi casa, pero nada, sigamos en esto. Sigan viendo el contenido del BAF. Del BOF. Perdón. Igual nunca nos ha pasado algo distinto en las conversaciones. Es que está difícil de mencionar la verdad, pero bueno. Nunca hemos llegado a conclusiones. Exactamente, nunca hemos podido concluir, pero eso es lo que nos convoca permanentemente a conversaciones. Así que muchas gracias.